Muy bien, vamos a resolver este ejercicio utilizando ya nuestras fórmulas. Prácticamente esas son las fórmulas del tiro vertical, ¿verdad? Entonces, este ejercicio es solo para utilizar las dos últimas fórmulas que dedujimos, ¿verdad? Entonces, es calcular la altura máxima y el tiempo que permanece en el aire hasta regresar a la misma altura de la que se le lanzó de un objeto lanzado hacia arriba con una rapidez inicial de 28 metros sobre segundo. Lo único que va a determinar qué tan alto va a llegar un objeto en el tiro vertical y cuántos segundos va a tardar en llegar al punto más alto y cuántos segundos va a tardar en regresar a la misma altura de que se le lanzó es una sola variable. ¿Cuál? La velocidad inicial. ¿Con qué velocidad se lanzó? O es obvio, ¿verdad? Entre mayor sea la velocidad inicial, más alto va a llegar, más tiempo va a permanecer en el aire. Todas estas fórmulas están, en estas fórmulas estamos despreciando la resistencia del aire, que no es cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, en cuestiones militares, pues obviamente que se tenía que tomar en cuenta eso, cuando se disparaban cañones, la bala no caería exactamente donde dirían las fórmulas, habría que hacer algunos ajustes. Bueno, entonces vamos a resolver el ejercicio. Mi único dato es la velocidad inicial. La velocidad inicial es 28 metros sobre segundo. ¿Verdad? Entonces, bueno, dice primero calcular la altura máxima. Recordando, resolvimos un ejercicio en el que cuando un objeto se lanza hacia arriba con una velocidad de 19.6 metros sobre segundo, el objeto alcanza una altura, era una coincidencia también de 19.6 metros. En este caso, lógicamente tiene que alcanzar una altura mayor. El resultado tiene que ser más de 19.6 metros, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a calcular la altura máxima. Directa es un problema de bit sustitución directa. La altura máxima, dice mi fórmula, es menos velocidad inicial al cuadrado, menos 28 metros sobre segundo al cuadrado, entre 2, ¿qué? Entre 2 por menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y bueno, pues nada más hay que hacer operaciones. El 28 al cuadrado, ¿cuánto es? Bueno, la parte de abajo sería menos 19.6, el doble de la gravedad, 19.6 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y cuánto es 28 al cuadrado? Y en el numerador tendría un 784. ¿Qué unidades tiene? Metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Ya hicimos el análisis de unidades en la clase anterior y el resultado son metros de esa combinación de unidades. ¿Y cuánto da ese cociente? ¿40 metros? ¿Oh? No pensé que iba a dar un número entero, pero qué bonito, ¿verdad? Entonces 40 metros de altura. ¿Sí? Entonces la velocidad inicial era mayor, por lo tanto alcanzó una altura mayor. Ahora, ¿cuánto tiempo tarda el objeto en el aire hasta regresar a la misma altura? ¿Se calcula con esta fórmula? No. Eso nada más me indica el tiempo que tarda el objeto en llegar al punto más alto, pero también ya platicábamos que lo que tarda en subir el objeto es lo mismo que tarda en regresar a la misma altura en la que se le lanzó. Entonces tengo tres tiempos, vamos a decirlo así. Vamos a poner el tiempo que permanece en el aire, o vamos a llamarle tiempo total, simple y sencillamente, va a ser igual al tiempo de ascenso más el tiempo de descenso. Oiga, maestro, pero son iguales los tiempos, entonces ¿por qué no simplifica y pone igual al doble del tiempo de ascenso? No siempre. En los ejercicios que voy a resolver a continuación, no sería igual el tiempo de ascenso al tiempo de descenso. ¿Por qué? Porque no voy a considerar que el objeto regresa a la misma altura de la que se le lanzó, que el objeto quedó más arriba o más abajo de donde se le lanzó. En este caso sí, digamos que se disparó del piso y terminó en el piso, entonces ahí sería el doble del tiempo de ascenso, ¿verdad? Bueno, entonces el tiempo de ascenso, ¿cuánto valdría? Es más sencillo de calcular, velocidad inicial entre gravedad, bueno, entonces sería menos 28 metros sobre segundo, entre la gravedad, entre menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso me da un 2.80 y tantos, ¿no? Siempre es casi entre 10, es casi entre, entonces sería casi 2.8. 2.85, ¿qué unidades que estamos calculando? Tiempo, segundo. Ya hicimos el análisis de unidades, tendríamos que multiplicar medios por medios y extremos por extremos y quedan 2.85 segundos.
Desde que se le lanzó a los 2.85 segundos, ¿dónde estaría el objeto? En el punto más alto, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tarda en el aire? Desde que se le lanzó hasta que regrese a la misma altura, pues el doble de ese tiempo. Yo sé que es chocante, que mejor multiplicamos eso por 2, pero mejor vamos a ponerlo así, 2.85, lo que tardó en subir, 2.85 segundos, más lo que tardó en bajar, más otros 2.85 segundos. ¿Y cuánto da el tiempo total? 5.7 segundos. El objeto permaneció 5.7 segundos en el aire. En contraste con el ejercicio anterior, que el objeto tardó 2 segundos en subir y 4 segundos en el aire, ¿no? Hasta que regresó a la misma altura, este tardó más 5.7 segundos porque se le lanzó con una rapidez mayor. Voy a marcar con color rojo los resultados, porque si no, luego no sabemos ni dónde está el resultado. La altura máxima, 40 metros, el tiempo que permanece en el aire, 5.7 segundos. Vamos a resolver este ejercicio en el que el objeto no regresa al mismo nivel de donde se lanzó, el objeto termina arriba de donde se lanzó. Entonces, ¿en cuántos segundos y con qué rapidez llega el objeto lanzado de la figura al punto A? Es como, por ejemplo, cuando los albañiles o los trabajadores de la construcción se avientan ladrillos para no tener que estar subiendo, ¿verdad? Cargándolos. Bueno, hay una persona que arriba lo cacha, entonces el objeto quedó arriba de donde se le lanzó. ¿Cuántos metros arriba? 15 metros arriba de donde se lanzó. Aquí la pregunta es, ¿el objeto tardaría, y el tiempo que permanecería en el aire sería el doble del tiempo de ascenso? No, para que fuera el doble del tiempo de ascenso tendría que llegar a la misma altura de donde se lanzó. ¿Se tardará más o menos del doble del tiempo de ascenso? Menos, ¿verdad? Porque la caída va a ser más corta, de menos tiempo que la subida. Bueno, entonces también por aquí vamos a poner la fórmula, el tiempo total, el tiempo que permanece en el aire, es lo que tarda en subir, tiempo de ascenso más tiempo de descenso. Me parece que en el ejercicio anterior no puse qué representaba cada cosa. TA, tiempo de ascenso, y luego TD, tiempo de descenso. Vamos a sacar el tiempo total de manera directa al principio, y TT representa tiempo total, o tiempo en el aire, ¿verdad? Y es hasta una fórmula obvia, ¿no? A lo mejor hasta sobra ponerla. ¿Cuánto va a tardar el objeto en el aire? Lo que tarda en subir más lo que tarda en bajar, es lo único que significa esa fórmula, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos como datos la velocidad inicial. ¿Cuánto valdría la velocidad inicial? Ahí está en el diagrama, 23 metros sobre segundo. Y tengo otro dato, la altura a la que va a terminar el objeto. ¿A qué altura va a terminar el objeto? La altura sería 15 metros. ¿Verdad? A 15 metros de altura va a terminar el objeto. Entonces, bueno, pues ahora tengo que despejar el tiempo. ¿De cuál fórmula? Tengo dos fórmulas para despejar el tiempo. Este es un tiempo especial, el tiempo en el que llega el objeto al punto más alto. ¿Verdad? Que si dividimos 23 entre 9.8, el tiempo que tardaría en llegar al punto más alto sería como 2.30 y tantos segundos. Lo que tardaría en regresar a la misma altura sería el doble de eso, como 4.60 y tantos segundos. Así que el resultado tiene que estar entre 2.3 y 4.6. Pero ¿cuál es el tiempo, no? Bueno, no, esta fórmula no me dice lo que yo quiero, solo me da una parte del problema. Entonces, tengo que despejar el tiempo de cuál de las dos fórmulas, de la primera o de la segunda. En la primera tengo un problema, no conozco la velocidad con la que va a llegar el objeto. Ay, maestro, va a quedar en reposo, no, pero la velocidad es justo antes de que lo detuviera la persona que va a detener el ladrillo. Entonces, no conozco la velocidad, y de la segunda fórmula sí conozco todo. Nada más que el tiempo aparece en dos términos. Y luego en un término aparece en primer grado y en el segundo en segundo grado, así que el despeje no va a ser tan sencillo. Ahora voy a sustituir y luego despejar para ver si vemos con más claridad por qué sería un poquito problemático despejar el tiempo, pero lo vamos a hacer. Entonces la altura son 15 metros, estoy sustituyendo mis datos en esta fórmula, entonces la altura serían 15 metros igual a velocidad inicial por tiempo. La velocidad inicial son 23 metros sobre segundo.
más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, 0.5 de menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado. Para no volver a escribir todo esto se me va a convertir en un menos 4.9 metros sobre segundo cuadrado. Voy a pasar estos dos términos, los voy a pasar del lado izquierdo. Es decir, voy a igualar a cero, en otras palabras, y voy a ordenar como se ordenan las ecuaciones, ¿sí? Con respecto al grado de la incógnita. Entonces, primero iría el término cuadrático, ese menos 4.9 pasa positivo del lado izquierdo, entonces me quedaría 4.9 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado, menos 23 metros sobre segundo, y aquí cometí un error, porque esto tendría que ir multiplicado por el tiempo, y nadie me dice nada. Y pues, si no, ¿cómo iban a ver cuál era la complicación? Si solo estuviera en un término, aunque esté al cuadrado, no habría ningún problema para despejarlo. El problema es que está con 2 grados diferentes, 23 metros sobre segundo por el tiempo, pasa restando. Sí, es que estoy sustituyendo en esta fórmula, era velocidad inicial por tiempo, no velocidad inicial, ¿verdad? Más 15 metros, eso es igual a 0. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cuál es el problema? Pues, bueno, ¿cómo le llamamos a ese tipo de expresión matemática? Es una ecuación de segundo grado. Se ve muy fea. Es que yo no estoy acostumbrado, maestro, más que con X. Ay, pues cámbiale la T por una X. Bueno, pero es que aparte mis coeficientes tienen unidades, pues no hay problema. Esto se resolvería, hagan de cuenta como que tuviera un 4.9x cuadrada, 4.9x cuadrada, menos 23x más 15 igual a 0. Maestro, a mí nada más me lo enseñaron con coeficientes enteros. Pues multipliquen por 10 todos los coeficientes y entonces serían 49x cuadrada menos 230x más 150 igual a 0. Ya está su ecuación, ¿verdad? Del segundo grado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para despejarte? Bueno, completar el binomio cuadrado perfecto, pero ahí en despejes y factorización luego anda por la calle de la amargura y por eso no nos queda más que recurrir a la fórmula general mal llamada fórmula del chicharronero, ¿verdad? X 1,2, nada más que ahora mi incógnita no es X, es T, ¿verdad? Entonces el tiempo 1,2, sí, por cierto, si no mal recuerdan, las ecuaciones de segundo grado tienen dos soluciones. Vayan pensando físicamente por qué tendrá dos soluciones. Bueno, pero mientras vamos poniendo la fórmula, sería menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Sobre 2a. Algo que tal vez nos torturaba en la secundaria, ¿verdad? Y que no sabíamos ni para qué servía. Bueno, aquí estamos encontrando una aplicación, en donde en este caso, la única diferencia es que en contraste con lo que estamos acostumbrados, A, B y C, además de valor, va a tener unidades. Vamos a sustituir números con unidades. ¿Cuánto valdría A, B y C? A valdría 4.9 metros sobre segundo cuadrado. Voy a poner un poquito más separado. B valdría menos 23 metros sobre segundo. Y además cada valor tiene unidades diferentes y C vale 15 metros. Y ya de aquí en adelante el problema deja de ser de física para convertirse en un problema de matemáticas. Sustitución de datos en una expresión algebraica. Entonces vamos a hacer la talacha. Entonces el tiempo 1,2 sería igual a menos B menos 23 metros sobre segundo más menos raíz cuadrada de b cuadrada de menos 23 metros sobre segundo al cuadrado menos 4ac, menos 4 por a, menos 4 por 4.9 metros sobre segundo cuadrado por c por 15 y todo multiplicado, todo dividido entre 2a.
entre 2 por 4.9. ¿Sí? Esto está plagado de errores. Perdón, estamos grabando el lunes. Deben quitar los lunes del calendario. Pero lo bueno es que siempre nos queda el recurso a los profesores de decir, es para ver si estaban poniendo atención. Menos 23. Y nadie me dice a tiempo. Bueno, entonces ahora sí, esto sería igual a menos 23, pues se convierte en un 23 metros sobre segundo, más menos raíz cuadrada de menos 23 al cuadrado, pues se va a convertir en algo positivo. ¿Cuánto da 23 al cuadrado? Gracias por su valioso apoyo, ya no quiero nada. Sería 529 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Menos 4 por 4.9 por 15, 4 por 4 294. ¿Qué unidades tendría ese 4AC? ¿Qué unidades? Metros sobre segundo cuadrado por metros. ¿Qué me quedarían? También metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Deben tener las mismas unidades. Si no, no podría sumar. Oiga, pero ese metro multiplica al numerador, al denominador o a los dos. Solo al numerador. Si tienen duda, le ponemos un 1 abajo. Numerador por numerador, denominador por denominador. Y luego todo sobre 2 por 4.9 sobre 9.8. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto sería igual a 23 metros sobre segundo. Más menos raíz cuadrada de 529 más menos 294. ¿Cuánto, perdón? 235 metros sobre segundo. Y todo sobre 9.8 a metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Y todo sobre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto sería igual a 23 metros sobre segundo, más menos, ¿y cuánto es la raíz de 235? 15.3. ¿Qué unidades tendría la raíz? Raíz de metros cuadrados sobre segundo cuadrado, metros sobre segundo. ¿Sí? Porque sería como raíz de metros cuadrados entre raíz de segundos cuadrados, se anulan. Y estos entre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces tengo dos soluciones. El tiempo 1 sería igual a 23 metros sobre segundo más 15.3 metros sobre segundo entre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y la solución 2 sería ¿qué? Restando en lugar de sumando, ¿verdad? 23 menos 15.3 entre 9.8. Ya sacando el resultado directamente, tendría 23 más 15.3. 23 más 15.3. En el numerador tendría un 38.3. Entre 9.8 me daría como resultado 3.908. 3.91. 3.91. ¿Qué unidades? Bueno, en el numerador tengo metros sobre segundo, en el denominador metros sobre segundo al cuadrado. Velocidad entre aceleración, por acá tengo estas unidades, velocidad entre aceleración. ¿Qué me queda de velocidades entre aceleración? Tiempos. Ya hicimos el análisis de unidades. Sería el mismo análisis de unidades que cuando dedujimos esa fórmula, ¿verdad? O simple y sencillamente multiplican medios por medios, extremos por extremos. El resultado serían 3.91 segundos. Y el segundo tiempo serían 23 menos 15.3. En el numerador sería un 7.7 entre 9.8. 0.785, 0.79. 0.79 segundos. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el resultado correcto? No pueden haber dos resultados correctos. Y antes que eso, ¿y por qué tengo dos tiempos? Porque yo le estoy preguntando a la física, ¿en cuánto tiempo el objeto va a estar a 15 metros de altura? Y a 15 metros de altura el objeto va a estar en dos tiempos diferentes. Uno mientras va subiendo y el otro mientras va bajando. En este caso, ¿cuál será el correcto de los dos resultados?
Por eso, que va bajando, pero ¿cuál corresponderá al que va bajando? Obviamente el 3.91, porque lo que primero hizo fue subir y después bajar. O sea, cuando llevaba 0.79 segundos, lo voy a poner acá con rojo, 0.79 segundos era cuando andaba por aquí, 0.79 segundos. Luego por acá andaba como a 2.3 segundos, 2.30 y tantos segundos, y ya al bajar, cuando estaba bajando, eran los 3.91 segundos. El objeto estaba a 3.91 segundos, más bien tardó en llegar al punto A 3.91 segundos, mucho menos tiempo de lo que nos tardamos en resolverlo. Ahora la segunda pregunta es, y rápidamente, ¿y con qué velocidad chocará? Ya directamente utilizando el tiempo que habíamos calculado a partir de la ecuación de segundo grado, podemos calcular la rapidez, ¿verdad? Entonces la rapidez, sustituimos ese tiempo en la fórmula de rapidez final o velocidad final y sería igual a la velocidad. En este caso sí estamos calculando la velocidad porque el signo me indica el sentido. Entonces sí me lo da como magnitud vectorial, le podría poner su símbolo, su marca de vector. Entonces la velocidad final es igual a la velocidad inicial. La velocidad inicial eran 23 metros sobre segundo, más gravedad por tiempo, más menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo, el que calculamos, por 3.91 segundos. Y eso sería igual a un 23 metros sobre segundo, más por menos, 9.8 por 3.91, ¿cuánto da? 9.8 por 3.91, 38.3, menos 38.3 metros sobre segundo. ¿Y cuánto da esa resta? ¿Cuánto da esa? Menos 15.3 metros sobre segundo. Entonces el objeto llegaría al punto A con una velocidad de menos 15.3 metros sobre segundo. Eso era la otra pregunta de este problema. Ahora, un detalle curioso, interesante, es que con el otro tiempo que calculamos, ¿verdad? ¿Cuánto era el otro tiempo? El primer tiempo, 0.79 con un tiempo de 0.79, que era cuando el objeto se encontraba a la misma altura, pero subiendo. Si sustituimos ese tiempo, la velocidad tendría la misma magnitud. Porque ya dijimos que siempre que se encuentre a la misma altura, también va a tener la misma velocidad, nada más que en un caso positiva y en el otro caso negativa. Si sustituyen 0.79 en la fórmula, el resultado sería en 15.3 positivo, ¿verdad? Pero bueno, eso ya no es parte del ejercicio del problema. Esa sería la respuesta a lo que me estaban preguntando. Otra forma en la que podemos resolver el problema para poder darle la vuelta a la solución de la ecuación de segundo grado sería la siguiente: utilizar mis fórmulas especiales y separar el movimiento de ascenso del movimiento de descenso. En otras palabras, calcular el tiempo que tarda el objeto en llegar al punto más alto y el tiempo que tarda en bajar y luego sumar los dos tiempos. Un tiempo se calcula de manera directa con la fórmula de tiempo de ascenso. El tiempo de ascenso es igual a la velocidad inicial entre la gravedad. Es más, voy a poner aquí otra forma. No tenemos que resolverlo dos veces. Esta es otra forma. Sí, entonces calculamos primero el tiempo de ascenso. El tiempo de ascenso será igual a la velocidad inicial, menos velocidad inicial entre gravedad, menos 23 metros sobre segundo, entre la gravedad, entre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esa división da 2.34 segundos. A los 2.34 segundos, ¿dónde se encontraría el objeto? En el punto más alto, 2.34 segundos. Si no fuera porque alguien detiene el objeto antes de que llegue a la misma altura, en el doble de tiempo, es decir, a los 4.68 segundos, regresaría a la misma altura de la que se le lanzó. Ya hicimos la mitad del ejercicio,
pero esa mitad es la más rápida, la otra parte es la que nos va a llevar más tiempo. Ahora, a partir del punto más alto, de aquí en adelante, ¿cómo podríamos considerar que es el movimiento? Como una caída libre. Porque, ¿qué característica tiene en el punto más alto? Que está en reposo. Es como si alguien lo hubiera soltado. Y en el tema de caída libre vimos que el tiempo depende de la altura que descienda. Y de la fórmula de caída libre, despejamos el tiempo de descenso como la raíz cuadrada de 2h. Nada más que ahora le voy a poner subíndice d para que entendamos a qué altura me estoy refiriendo. Antes lo habíamos manejado solo como h, 2h sobre g. Pero para poder calcular el tiempo de descenso necesito esta distancia, necesito esta altura. Lo voy a poner de este lado más bien. Necesito esta altura. ¿Cuántos metros descendió? ¿Cómo le haríamos para saber cuántos metros descendió el objeto? Primero tendríamos que calcular la altura máxima y luego restarle la altura a la que está el balcón donde están deteniendo el ladrillo, ¿verdad? Entonces, la altura máxima, ¿cuánto valdría? Tenemos la fórmula, altura máxima sería igual a menos velocidad inicial al cuadrado, menos 23 metros sobre segundo elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad sobre 2 por menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, ya vamos a sacar el resultado directamente. Sería un 23 al cuadrado entre 19.6, 26.98, muy bien. Entonces 27 metros. No, porque el signo negativo en el numerador está fuera del paréntesis. Entonces no se pierde. Si estuviera con el 23, entonces sí se eliminaría y entonces sería un base entre menos. Tiene que ser positivo, no hay de otra. Entonces, el objeto, la altura máxima, o sea, el objeto alcanzó una altura, en otras palabras, medido desde donde se lanzó, de 27 metros. Si subió 27 metros, ¿cuántos metros descendió? Por pura geometría, ¿verdad? La altura de descenso son los 27 metros que subió, menos los 15 metros a los que se encontraba el balcón. Y eso es igual a 12 metros. Subió 27 metros, pero solo descendió 12 metros. Entonces, el tiempo que va a tardar en bajar sería exactamente el mismo tiempo que le tomaría un objeto que se deja caer de una altura de 12 metros llegar al piso. ¿Cuánto valdría el tiempo de descenso? El tiempo de descenso sería igual a la raíz cuadrada de 2h de 2 por la altura de descenso por 12 metros. Estamos utilizando fórmula de caída libre. Ahora, ¿dónde está mi origen? Mientras que al principio el origen lo estaba tomando como este punto, ahora mi origen está acá. Entonces los 12 metros los tendría que considerar negativos, ¿verdad? Porque termina abajo de donde se soltó. Estamos considerando como si se hubiera soltado el objeto, entre menos 12 metros. Y todo sobre menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Para que así ese menos entre menos, pues me quede positivo y no tenga problema a la hora de sacar raíz, ¿verdad? Porque querer sacar raíz de números negativos, bueno, eso nos genera un pequeño problema. Que sí se puede en las matemáticas, los números imaginarios, pero no en la física. Bueno, no siempre es cierto eso, ¿verdad? Hay algunos campos de la física donde sí se trabaja con números imaginarios, ¿verdad? Y complejos incluso, pero aquí no. Entonces sería raíz cuadrada de 24 entre 9.8, sería raíz cuadrada de 2.20 ¿qué? 2.40 ¿y qué? 2.44 segundos cuadrados, y la raíz de 2.44 segundos cuadrados serían 1.56 segundos. ¿Verdad? ¿Es lógico el resultado? Sí, porque la caída fue más corta que la subida. Entonces le tomaron menos segundos bajar de los que le tomaron subir.
tardó 2.34 segundos en subir y 1.56 segundos en bajar. ¿Cuál es el tiempo total? Por eso yo les decía, lo vamos a manejar como tiempo de ascenso más tiempo de descenso, porque no siempre son iguales los tiempos. Entonces el tiempo de ascenso son 2.34 segundos y el tiempo de descenso 1.56 segundos. ¿Y cuánto da? 3.9 segundos. Bueno, ¿qué hacemos? Nos volamos la tapa de los sesos porque del otro procedimiento eran 3.91. Es por las décimas, ¿verdad? Las décimas que se perdieron. Entonces, bueno, aproximadamente nos da el mismo resultado. En 3.9 segundos llega a la misma altura, ¿verdad? Esta es otra forma de resolver el problema. Entonces, ahora, ¿cómo calcularíamos la velocidad con la que llega el objeto? Bueno, sustituye ese 3.9 en la fórmula de altura, como lo hicimos anteriormente. Pero ahora tengo otra forma, con la fórmula de caída libre, ¿verdad? Nada más que en la caída libre tengo que tomar solo en cuenta los segundos en los que el objeto se movió como en caída libre, es decir, a partir del punto más alto. En otras palabras, tengo tres tiempos. Tengo un 2.34, tengo un 1.56 y un 3.9. Pero el tiempo que tengo que utilizar sería, si lo voy a analizar como caída libre, 1.56, es decir, del punto más alto hasta donde se detuvo, para poder utilizar la fórmula de velocidad final de caída libre. En caída libre la velocidad final es simple y sencillamente gravedad por tiempo, ¿verdad? Entonces la velocidad final también se pudo haber calculado como gravedad menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado por 1.56 segundos. Me quiero equivocar a la fuerza. Por menos 1.56 menos 15.3 metros sobre segundo. ¿Ese sí da exactamente el mismo resultado? Ay, qué bien, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces podemos llegar al mismo resultado de dos formas diferentes, ¿verdad? Entonces, aquí le dimos la vuelta a la ecuación de segundo grado. Así es como lo resuelvo con los alumnos de cuarto, para no tener que hacer una ecuación de segundo grado, y son dos alternativas, ¿verdad? Bien, esos son los resultados. Lo que voy a decir a continuación es adicional, ya no es parte del problema. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el objeto? 27 metros. ¿Qué tal si se me hubiera ocurrido poner el balcón a 28 metros? Un poquito más arriba de la altura máxima. Que la altura del vagón, en lugar de 15 metros, ese balcón estuviera a, ¿qué dije? 28 metros. ¿Qué pasaría? ¿Cuándo alcanzaría ese objeto? ¿Cuándo alcanzaría el objeto ese punto? Nunca, porque le queda más arriba de lo que puede alcanzar el objeto. ¿Eso cómo me lo indicarían las matemáticas? Bueno, recordando el otro procedimiento, teníamos esto. ¿En qué cambiaría el tiempo? En lo único que cambiaría en lugar de ese 15, ¿qué tendríamos en esta parte? Pues un 28. ¿Y qué creen que va a pasar? Que el 4AC sería mayor que el B cuadrada. Es decir, esta parte sería mayor que esta parte. Entonces sería una solución compleja. ¿Y qué me está diciendo la ecuación? No se puede, no se puede, nunca va a llegar. ¿En qué tiempo va a llegar el objeto? Nunca, porque estamos poniendo una altura mayor que la que puede alcanzar el objeto, ¿verdad? Obviamente así no voy a plantear los problemas para un examen, pero bueno, si estuviera mal planteado el problema, hubiera puesto muy alto el balcón y entonces encontramos que la solución es imaginaria o compleja, bueno, es que no va a llegar, nunca va a llegar el objeto a ese punto, ¿verdad?